Hola chicos, Hola. Hola. hoy vamos a hablar sobre la pensión familiar, la cual se encuentra en el artículo 151A de la Ley 100 de 1993, adicionado por la Ley 1580 del 2012. Mi grupo está conformado por Caroline Ibarra, Ángel Enríquez, mi persona Diana Erazo y Lina María Jurado. El artículo 151A de la Ley 100 de 1993, adicionado por la Ley 1580 del 2012, define la pensión familiar como aquella que se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aporte de cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida o régimen de ahorro individual y de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Es decir, que si una persona no alcanza a cumplir los requisitos para pensionarse, puede sumar los requisitos de su cónyuge o compañero permanente para así lograr la pensión especial, que es conjunta, en donde se obtiene una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Con la creación de ese derecho se benefició a los afiliados al Sistema General de Pensiones que, por la imposibilidad de acceder a un empleo estable a causa de la edad y por los altos niveles de desempleo del país, no pueden completar las semanas de cotización necesarias para reclamar una pensión de vejez de forma individual en cualquiera de los dos regímenes pensionales, y por eso pueden ver amenazado su derecho al mínimo vital al llegar a la tercera edad. La pensión familiar está dirigida a la familia compuesta por cónyuges o compañeros permanentes que, luego de haber alcanzado la edad para pensionarse, no cumplen con el requisito de tiempo de cotización o de capital acumulado. Este beneficio aplica tanto a los afiliados al régimen de prima media gestionado por Colpensiones como al régimen de ahorro individual gestionado por los fondos privados. Los cónyuges o compañeros permanentes recibirán una pensión equivalente a un salario mínimo. Para este tipo de pensión no aplica el régimen de transición. La pensión familiar no es compatible con ningún otro tipo de pensión del que goce alguno de los miembros de la pareja. Quienes accedan a la pensión familiar no podrán ser favorecidos con otros programas o subsidios del Gobierno Nacional, y la pensión familiar se reconoce por una única vez a los miembros de la pareja. Los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión familiar son los siguientes. Primero, los dos miembros de la pareja deben estar afiliados al mismo régimen pensional, ya sea al régimen de prima media administrado por Colpensiones o al régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. Segundo, pertenecer a los niveles 1 y 2 del SISBEN. Aplica únicamente si la solicitud se hace en Colpensiones. Tercero, cada uno de los miembros de la pareja debe acreditar que al cumplir 45 años de edad ya había cotizado como mínimo el 25% de las semanas que para ese año requería el Sistema General de Pensiones para el reconocimiento de una pensión de vejez. También aplica únicamente si la solicitud se hace en Colpensiones. Cuarto, que la suma de los tiempos cotizados por cada uno sea el mínimo de semanas exigidas para el reconocimiento de una pensión de vejez, 1.300 semanas. Quinto, cada uno debe acreditar la edad mínima para el reconocimiento de pensión de vejez, 57 años mujeres y 62 años hombres. Sexto, la pareja deberá manifestar la imposibilidad de continuar realizando aportes al Sistema General de Pensiones. Séptimo, los miembros de la pareja deben acreditar la convivencia como cónyuges o compañeros permanentes como mínimo durante los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud. Y octavo, en caso de que se haya reconocido la indemnización sustitutiva de pensión, ninguno de los miembros de la pareja debe haber cobrado el valor correspondiente. Uno de los requisitos para acceder a la pensión familiar es demostrar una relación conyugal o de convivencia permanente de por lo menos 5 años al momento de presentar la solicitud.
Inicialmente, la ley y el reglamento exigían que la convivencia de los 5 años debía haberse iniciado antes de que cada uno de los cónyuges hubiera cumplido 55 años, requisito que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-504 del 16 de julio del 2014. En consecuencia, todo lo que se exige es una convivencia de 5 años sin importar cuándo la hayan iniciado, siempre que se cumplan los demás requisitos. La pensión familiar es pagada por la administradora que la reconozca, ya sea Colpensiones o un fondo privado. En el régimen de prima media, la pensión familiar es de un salario mínimo y en el régimen de ahorro individual depende del capital que se ahorre entre los dos cónyuges. En el caso de los fondos privados de pensión, si el capital acumulado no es suficiente para financiar una mesada de un salario mínimo, se puede acceder a la garantía de pensión mínima en los términos del artículo 22878 del decreto 1833 del 2016. Es importante mencionar que la pensión familiar está dirigida a las familias de bajos recursos, de allí que uno de los requisitos en el régimen de prima media es que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del Sisbén, por lo que el salario mínimo es lo único que garantiza el Estado. Bueno, Diani, coméntanos a cuál de los dos cónyuges se le paga la pensión familiar. Bueno, la pensión familiar te cuento que se paga a los dos cónyuges, es decir, un 50% a cada uno de ellos por cuanto los dos participaron en la estructuración del derecho y aportaron cada uno tiempo cotizado y aportes. ¿Y qué pasa con la pensión familiar cuando la pareja se divorcia? Vale, si después de reconocida la pensión familiar la pareja decide divorciarse, entonces la pensión se extingue y cada uno recibirá un 50%. Diani, ¿tú nos puedes decir en qué artículo se encuentra esto? Claro, según lo señala el decreto 1833 del 2016 en el artículo 2.2.8.7.11, en el que tácitamente nos dice que tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual en caso de cualquier tipo de separación legal o divorcio entre los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar, esta figura se extinguirá y los cónyuges o excónyuges o excompañeros permanentes tendrán derecho a recibir mensualmente cada uno la prorrata de la pensión equivalente al 50% del monto de la pensión que percibían. Básicamente, cada uno percibirá lo que estaba recibiendo individualmente en vigencia de la pensión familiar. Bueno, Diani, ¿nos puedes comentar un poquito sobre la pensión familiar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones? Claro. Para favorecer específicamente a este grupo de afiliados en el régimen de prima media o RPM, se estipuló que solo las parejas pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén pueden reclamar la pensión familiar con dicha restricción. Con esto, se busca que los subsidios del Estado que se requieren para garantizar la pensión familiar no superarán un monto insostenible y se focalizarán en la población más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. La pensión familiar en el RPM es una alternativa a la indemnización sustitutiva, es decir, cada pareja de esposos o compañeros permanentes deben analizar si cumplidos los requisitos les es más favorable la pensión familiar o la indemnización sustitutiva. ¿La pensión familiar dónde se encuentra reglamentada? Bueno, como lo habíamos mencionado, esta se encuentra reglamentada en el Decreto Único 1833 del 2016 y los requisitos en el régimen de prima media, o sea, de Colpensiones, están señalados en el artículo 2.2.8.7.2 y los podemos resumir de la siguiente forma. Por su parte, en el artículo 151C de la Ley 100 de 1993 establece que pueden acceder a esta pensión los cónyuges o compañeros permanentes que establezcan los siguientes requisitos. Diani, yo tengo una pregunta. Mi papá tiene 50 años. ¿Él puede acceder a la pensión familiar? Claro. En primer lugar, hay que tener en cuenta que a tu papá le faltan varios años para pensionarse, dado que en los hombres la edad mínima es de 62 años y para las mujeres es de 57. También debe estar afiliado al mismo régimen pensional, es decir, para este caso tienen que estar afiliados a Colpensiones. Asimismo, tienen que acreditar más de 5 años de relación conyugal o de convivencia permanente.
deben estar clasificados en el SISBEN en los niveles 1 y 2 y tienen que acreditar que a sus 45 años de edad habían cotizado el 25% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. Otro de los requisitos es que los aportes en conjunto tienen que sumar como mínimo el número de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez, que se deben acreditar de manera individual, es decir, 1.300 semanas. Se requiere que cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes cumplan con todos los requisitos. Si uno de ellos no los cumple en su totalidad, no pueden acceder a la pensión familiar. Asimismo, la relación conyugal debe ser demostrada con el registro civil de matrimonio o una declaración de unión marital de hecho ante notario y una declaración jurada rendida por terceros en el que conste la convivencia. Bueno, Diany, ¿y cómo se da la pensión familiar ahora en el régimen de ahorro individual con solidaridad? Vale. Estos son los requisitos que deben acreditar los cónyuges o compañeros permanentes afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad o RAIS, es decir, en fondos de pensiones privados como Asofondos, Porvenir, entre otros. La pensión familiar está reglamentada en el artículo 2.2.8.7.3 del mismo decreto. Esta contempla los siguientes requisitos. En primer lugar, que los cónyuges o compañeros permanentes se encuentren afiliados al mismo fondo de pensiones, es decir, que sea una entidad del RAIS. También deben cumplir con los requisitos para adquirir el derecho a la devolución de saldos siempre que dicha prestación no se haya pagado. Asimismo, los dos cónyuges tienen que sumar el capital necesario para tener derecho a una pensión de vejez o, en su defecto, cumplir con los requisitos para acceder a la garantía de una pensión mínima. También deben acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente que debió de haber iniciado antes de haber cumplido 55 años de edad. Cada uno de los solicitantes debe cumplir con la totalidad de los requisitos. Aquí hay una diferencia, que es que no se exige pertenecer a los niveles 1 y 2 del SISBEN. Uno de los requisitos es que los dos cónyuges, además de estar afiliados a un fondo privado, deben estarlo en el mismo fondo. No obstante, si están afiliados a distintos fondos privados, se aplican las reglas señaladas en el decreto 1833 de 2016, que permite el traslado del cónyuge que tenga menor saldo en la cuenta individual al fondo al que esté afiliado el cónyuge que tenga mayor saldo, para permitir que los dos queden en un mismo fondo. Bueno, también entrando en el siguiente tema de cómo se puede acceder a los servicios del sistema de salud cuando se reconoce la pensión familiar. Bueno, hablando de este tema y como lo habíamos mencionado, la vinculación al sistema de salud se hará a nombre del miembro de la pareja que haya cotizado el mayor número de semanas. Esta persona será el cotizante y titular de la pensión familiar. Entonces, su vinculación se hará, pues obviamente lo que habíamos dicho, a nombre de la pareja. Y el otro miembro de la pareja gozará de los mismos beneficios de salud en calidad de beneficiario de esta afiliación. ¿Y qué pasa cuando un miembro de la pareja está afiliado a Colpensiones y el otro miembro está en un fondo privado? Bueno, en este caso, lo más importante decir es que deben trasladarse uno de los dos al régimen de manera voluntaria, analizando previamente cuál de los regímenes es más favorable de acuerdo a su situación. ¿Esto qué quiere decir? Que para ello el interesado en realizar el traslado deberá diligenciar el formulario de la Superintendencia Financiera de Colombia, que ha dispuesto pues para tal fin. ¿Cómo se hace? Indicando que el trámite se realiza para solicitar la pensión familiar, y si la pareja pues decide divorciarse, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? En caso de que la pareja se divorcie o se separe legalmente, después del reconocimiento de la prestación, la pensión familiar se va a extinguir. Se extingue y cada uno de los miembros tendrá derecho a recibir por separado el 50% de la pensión familiar. En este caso, pues lo ha dispuesto el artículo 2.2.8.7.5 del decreto 1833 del 2016, que en su inciso segundo señala lo siguiente: los cónyuges o compañeros permanentes que se encuentren afiliados en diferente régimen y pretendan obtener la pensión familiar expresarán su voluntad mediante el diligenciamiento que les había contado del formulario de la Superintendencia Financiera. Bueno, con la indicación en común que para acceder pues a esta pensión familiar existen algunos requisitos también, y es que el primero debe ser en común acuerdo entre la pareja si deciden quién se traslada a qué régimen, lo que nos comentaba nuestra compañera Diana, para que los dos miembros de la pareja
estén al fondo de Colpensiones o el fondo privado. El segundo requisito también podríamos decir que se requiere que cada uno de los cónyuges individualmente considerados cumplan con los requisitos para optar la pensión familiar, pues de no cumplir con dichos requisitos, obviamente el traslado no será aprobado. Teniendo en cuenta de que si llegara a suceder de que si un miembro de la pareja fallece, ¿qué ocurriría? Bueno, la norma que establece, en este caso, el 50% de la pensión pasará al otro miembro de la pareja. Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando existan hijos menores entre los 18 y 25 años que se encuentran estudiando o hijos en estado de invalidez debidamente calificada, caso en el cual la proporción del fallecido corresponderá a un 50% al cónyuge o compañero y el otro 50% a los hijos con derechos. También cuando el miembro de la pareja que fallece es el titular de la pensión, Colpensiones, su trabajo dispondrá de 30 días calendario para continuar con el pago de la pensión al nuevo titular. El que era beneficiario ahora pasará a ser titular, contándolos a partir de la fecha en la que se comunique el fallecimiento por parte del cónyuge o compañero sobreviviente. El otro miembro de la pareja gozará de los mismos beneficios de salud en calidad del beneficio del titular. Aquí también cabe resaltar lo que ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-658 del 2016, donde dispuso que la alicuota de la pensión familiar del cónyuge fallecido también puede pasar a los hermanos inválidos dependientes del fallecido y a los padres que dependan económicamente del fallecido. ¿Cómo va a ser la repartición del porcentaje según la ley? Es decir, que el 50% de la pensión familiar que recibe el cónyuge fallecido se distribuyen entre los hijos, hermanos, padres del fallecido que acrediten este derecho. Y eso es muy interesante, pero, o sea, ¿cuál sería el plazo para solicitar la cesión de aportes? Bueno, Diani, aquí cuando se presente el fallecimiento, se deberá informar a la administradora de pensiones respectiva dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del fallecimiento. ¿Para qué? Para que ésta determine que la pensión continúa en cabeza del cónyuge sobreviviente sin que por dicha situación sea necesario pues efectuar alguna sustitución o trámites innecesarios. También pues hablábamos sobre el cónyuge supérstite, no sea el titular de la pensión, la administradora de fondos pensionales tendrá un término no superior de 30 días calendarios o a la fecha del reporte del fallecimiento para continuar con el pago de la pensión del nuevo titular. Y en el triste caso de que llegue a suceder que los dos cónyuges o compañeros permanentes fallezcan, ¿qué pasaría ahí? Aquí tenemos que decir que no cambia la naturaleza ni cobertura de la prestación y en caso de que no existan hijos beneficiarios con derecho, pues simplemente la pensión familiar se extingue y no hay lugar a la pensión de sobrevivientes. Bueno, hablando pues sobre la misma pensión familiar, también tenemos una serie de dudas. ¿Cuándo se da por terminado el reconocimiento de la pensión familiar, Ángel? Bueno, para dar por terminado el reconocimiento de la pensión familiar, esta se extingue cuando ambos miembros de la pareja fallecen, como también lo mencionó mi compañera anteriormente, y que no hayan beneficiarios que acrediten ese derecho a la pensión de sobreviviente. Hay que mencionar algo muy importante que no habíamos mencionado y es que al momento de solicitar la pensión familiar hay que tener una serie de documentos, como son el formato de solicitud de pensión familiar, la copia del registro civil de matrimonio o declaración pues, de la unión marital de hecho en el caso de los compañeros permanentes, ante notaría pública con una expedición que no sea mayor a los 3 meses, también una declaración de no pensión ni beneficios económicos del Estado, del ciudadano 1 y 2, también la manifestación escrita por terceros en la que conste la convivencia y las fechas en las que pues, convivió la pareja, también el formato de imposibilidad para continuar cotizando en el trámite de pensión familiar del ciudadano 1 y 2 y finalmente el documento de identidad también de ambos ciudadanos. Bueno, Ángel, también nos puedes comentar un poquito sobre la ley 1580 del 1 de octubre del 2012. Cabe resaltar que es una ley por la cual pues se crea la pensión familiar, que es el tema que estamos hablando en este momento. Exacto. Como tú bien lo dijiste, esta ley del 1 de octubre de 2012 es por la cual se crea la pensión familiar. Esta ley permite a los matrimonios o también a las parejas permanentes solicitar una pensión conjunta cuando no cumplen con todos los requisitos para acceder a la pensión y lo hacen de forma individual. Entonces, lo que pasa con esta ley es que la pareja recibe una sola pensión
que en caso de separación de la pareja se distribuye por partes iguales, como ya lo mencionó mi compañera Diana, si uno de los dos fallece. Entonces la pensión ya solo cubriría al cónyuge o compañero pues sobreviviente y a sus hijos como beneficiarios en caso de que los haya. Bueno, tengo que mencionar algo muy importante, y es que esta ley adiciona un capítulo al título cuarto del libro primero de la Ley 100 de 1993 y también un nuevo artículo del capítulo quinto, que indica que la prestación corresponde al reconocimiento de una pensión para cada uno de los compañeros permanentes o para cada uno de los cónyuges con base a la suma de sus aportes o cotizaciones. Y para otorgar esta pensión, ambos deben cumplir con los requisitos solicitados para la pensión de vejez, y que esta aplica para ambos regímenes, o sea, el de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual. Entre los requisitos que se mencionan en la ley, se solicita que ambos esposos o compañeros permanentes se encuentren afiliados al mismo régimen, como ya lo mencionamos, también ya sea pues el de ahorro individual con solidaridad o el de prima media con prestación definida. Además, acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. De no ser así, pues uno de los cónyuges o compañeros permanentes deberá trasladarse de manera voluntaria, como lo anuncia el artículo cuarto, que adiciona el artículo 151D de la precitada ley. Este artículo, llamado afiliación al mismo régimen de pensiones, lo que habla es de ese traslado, ¿no? Entonces, el caso de que no tienen en común el mismo régimen la pareja, lo que se hace es que de manera voluntaria uno de ellos debe trasladarse de un régimen a otro para que el que se considere conveniente entre ellos, de conformidad con el artículo segundo de la Ley 797 del 2003. Vale, y hablando sobre la pensión familiar, pero en el régimen privado. Bueno, hay unas diferencias en la pensión familiar en el régimen privado y en el régimen público. Empezando porque en el régimen privado, para acceder a una pensión familiar, pues en este caso Colpensiones, se requiere haber cotizado durante al menos 1.300 semanas, y el otro requisito sería que la pareja pertenezca a nivel de SISBEN 1 o 2. Además, por su parte, en los fondos privados existen dos vías para lograr la pensión. Primero que todo, la suma del capital de la pareja, sumando 1.150 semanas entre ambos, es decir, aquí hay una de las diferencias con el otro régimen, que serían los 3 años menos que en el régimen público. O sea, se obtiene igual la misma pensión, pero pues serían con diferentes términos. Además, en los fondos privados no se exige que pertenezcan al SISBEN, es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que si la pensión se da pues por ahorro, esta puede superar el salario mínimo, lo que no ocurre en el sistema pensional público. Y finalmente, aunque los ciudadanos pueden escoger obviamente el sistema que prefieran, ya sea público o privado, la cifra de personas en Colombia actualmente siempre se va a los fondos públicos. La cifra en los fondos privados es muy baja. De hecho, más del 84% se van a los fondos públicos porque son menores de 44 años. Y la diferencia pues con el régimen público es que generalmente las entidades públicas están de alguna forma educando y asesorando a las familias para que disfruten del beneficio que tiene acceder al régimen público. Y de hecho, actualmente en Colombia más de 91 familias gozan de este beneficio de la pensión familiar, una vez pues han cumplido con todos los requisitos necesarios. Y se dice también que la normativa colombiana señala que para acceder a una pensión familiar, al cumplir 45 años de edad, cada uno de los miembros de la pareja debe haber cotizado, pues también como lo hemos mencionado, el 25% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. Y finalmente podemos decir que también se debe acreditar más de 5 años de la relación conyugal o convivencia permanente, y que esta convivencia se produzca antes de los 55 años de edad de los miembros de la pareja. Asimismo, que la suma de los tiempos cotizados por cada uno sea superior al mínimo de semanas exigidas para el reconocimiento de una pensión de vejez.